The Ultimate Social Network por Jennifer Ackerman. Jennifer Ackerman es una galardonada escritora científica y autora de Achoo, la vida poco común de su resfriado común, escrito en 2010. Ahora está escribiendo un libro sobre la inteligencia de las aves. Los investigadores que estudian las bacterias amistosas que viven dentro de todos nosotros están comenzando a determinar quién está a cargo, microbios o personas. Los biólogos pensaban que los humanos eran islas fisiológicas totalmente capaces de regular su propio funcionamiento interno. Los cuerpos de los humanos producen enzimas necesarias para descomponer los alimentos y usar nutrientes para alimentar y reparar nuestros tejidos y órganos. Las mismas células especializadas del sistema inmunitario son capaces de reconocer y atacar a los microbios peligrosos, a los patógenos y al mismo tiempo preservar nuestros propios tejidos. En los últimos 10 años, los investigadores han demostrado que, después de todo, el cuerpo humano no es una isla autosuficiente. Es como un ecosistema complejo. Es como una red social que contiene billones de bacterias y otros microorganismos que habitan nuestra piel, áreas genitales, boca y esencialmente intestinos. El biólogo Sarkis Mazmanian del Instituto de Tecnología de California dice que la visión sesgada del mundo es relacionar los microbios del cuerpo con patógenos. Dice, solo porque los microbios sean extraños, solo porque los adquirimos a lo largo de la vida, no significa que sean menos parte fundamental de nosotros. Los humanos tienen un microbio desde temprana edad, a pesar de que no comienzan con uno. Cada individuo adquiere su propia comunidad de comensales del entorno circundante. Los recién nacidos comienzan la vida como seres estériles y singulares, pero a medida que pasan el canal del parto recogen células de la madre que comienzan a multiplicarse. Al final de la infancia, nuestros cuerpos soportan uno de los ecosistemas microbianos más complejos del planeta. Durante los últimos 5 años, los científicos han estado trabajando para caracterizar la naturaleza de este ecosistema. Por ejemplo, las células bacterianas en los intestinos han evolucionado para crecer en el ambiente lleno de gente, libre de oxígeno del intestino, por lo que muchas especies no sobreviven bien en la extensión solitaria de una placa de Petri. Se ha superado este problema al estudiar las cadenas genéticas de ADN y ARN que se encuentran dentro de un microbio en lugar de la célula entera. Cada especie de bacteria tiene una firma, resulta que es su propia versión única de un gen. Al determinar la secuencia de este gen, los científicos están creando un catálogo de todo el microbioma humano, siendo así de esta manera que se pueda deducir qué especies existen en nuestros cuerpos y cómo la combinación precisa de especies puede diferir de una persona a otra. El siguiente paso es analizar otros genes que se encuentran en la comunidad microbiana para desarrollar cuáles son activos en las personas y qué funciones desempeñan. Determinar si un gen bacteriano específico está activo en el cuerpo es relativamente sencillo. Para averiguar a qué especie pertenece, no es sencillo. Afortunadamente, el desarrollo de computadoras cada vez más potentes y secuenciadores genéticos ultra rápidos en la primera década del siglo XXI ha convertido lo que alguna vez fue una tarea imposible de clasificación y análisis a una muy complicada. A principios de 2010, un grupo de investigadores europeos publicaron un censo de genes microbianos en el sistema digestivo humano, 2.3 millones de genes, de más de 1000 especies, alrededor de 150 veces los 20.000 a 25.000 genes. No hay dos tipos de personas que compartan la misma composición microbiana. Por ejemplo, incluso gemelos identificados. Esta conclusión ayuda a desentrañar un misterio presentado por el proyecto del genoma humano, que confirmó que el ADN humano de todas las personas en todo el mundo es el 99.9% similar. La mayoría de las personas comparten un complemento central de genes bacterianos útiles que pueden derivarse de diferentes tipos de especies. En la década de los 80s, los investigadores habían aprendido que el tejido humano necesita vitamina B para, entre otras cosas, la producción de energía celular, la síntesis de ADN y la fabricación de ácidos grasos, y habían determinado que solo las bacterias sintetizan las enzimas necesarias para producir vitaminas desde cero.
Los investigadores desde hace años, las bacterias intestinales descomponen ciertos componentes de los alimentos que de otro modo serían indigeribles y pasarían al cuerpo sin usar. Bacteroides Theta-iotaomeirón es un campeón de los carbohidratos, capaz de descomponer los carbohidratos grandes y complejos que se encuentran en muchos alimentos vegetales en glucosa y otros azúcares pequeños, simples y fácilmente digeribles. El genoma humano carece de la mayoría de los genes necesarios para producir las enzimas que degradan estos carbohidratos de complejo B. Theta-iotaimicrón, por otro lado, tiene genes que codifican más de 260 enzimas capaces de digerir la materia vegetal, proporcionando así a los humanos una manera de extraer nutrientes de las naranjas, manzanas, papas y germen de trigo, entre otros. En 2005, investigadores de la Universidad de Washington en San Luis informaron que Theta-iotaimicrón sobrevive consumiendo carbohidratos complejos conocidos como polisacáridos. Las bacterias fermentan estas sustancias generando ácidos grasos de cadena corta, esencialmente sus heces, que los ratones pueden usar como combustible. De esta manera, las bacterias rescatan calorías de forma normalmente indigestas de carbohidratos, como la fibra dietética en el salvado de avena. En 1998, Blaser y sus colegas publicaron un estudio que demuestra que en la mayoría de las personas H. pylori beneficia al cuerpo al ayudar y regular los niveles de ácidos estomacales, creando así un ambiente que se adapta a sí mismo y a su huésped. Una década después, Blaser publicó un estudio que sugiere que H. pylori tiene otro trabajo además de regular el ácido. Durante años los científicos han sabido que el estómago produce dos hormonas involucradas en el apetito, la grelina, que le dice al cerebro que el cuerpo necesita comer, y la leptina, indica que el estómago está lleno y que no necesitan más alimentos. Cuando te levantas por la mañana y tienes hambre es porque tus niveles de grelina están altos, dice Blaser. La hormona te dice que comas. Después de desayunar, la grelina disminuye a lo que los científicos se refieren como una disminución postprandial, de la palabra latina prandium, para una comida. En el estudio publicado el año pasado, Blaser y sus colegas analizaron qué sucede con los niveles de grelina antes y después de las comidas en personas con y sin H. pylori. Los resultados fueron claros. Cuando tienes H. pylori tienes una disminución postprandial de grelina. Cuando erradicas H. pylori pierdes eso. Dice, lo que eso significa a priori es que H. pylori está involucrado en la regulación de la grelina y por lo tanto del apetito. Como lo hace, sigue siendo en gran medida un misterio. Un estudio de 92 veteranos mostró que aquellos tratados con antibióticos para eliminar H. pylori aumentaron más de peso en comparación con sus pares no infectados, posiblemente porque su nivel de grelina se mantuvo elevado cuando debería haber disminuido, haciéndoles sentir más hambre y comer más. El 6% de los científicos ha estudiado a los niños estadounidenses, por lo que dan positivo. Tenemos toda una generación de niños que están creciendo sin H. pylori para regular su grelina gástrica, dice Blaser. Además, los niños están expuestos repentinamente a altas dosis de antibióticos, probablemente experimentan otros cambios en sus microbios. Blaser especula que este tratamiento generalizado de niños pequeños con antibióticos ha causado alteraciones en las composiciones de su microbioma intestinal y que este cambio puede ayudar a explicar los niveles crecientes de obesidad infantil. Él cree que las diversas bacterias dentro del microbioma pueden influir en si una determinada clase de células madre del cuerpo, que están relativamente no especializadas, se diferencian en grasa, músculo o hueso. Dar antibióticos tan temprano en la vida y por lo tanto eliminar ciertas especies microbianas argumenta e infiere con la señalización normal, causando así la sobreproducción de células grasas.
La comprensión tradicional de cómo el sistema inmune distingue las propias células del cuerpo de las células genéticamente diferentes sugiere que nuestras defensas moleculares deberían de estar en un estado de guerra constante contra miles de intrusos. A lo largo de los años, el sistema inmunitario ha desarrollado numerosas comprobaciones y equilibrios que generalmente evitan que se vuelva demasiado agresivo o demasiado laxo. Normalmente, las células T reguladoras entran en acción antes de que las células T proinflamatorias se lleven demasiado. El problema es que muchos de los mecanismos de estas células T proinflamatorias usan para combatir infecciones, por ejemplo, la liberación de compuestos tóxicos, terminan destruyendo nuestros propios tejidos, dijo Mazmanian. Afortunadamente, las células T reguladoras producen una proteína que restringe las células T proinflamatorias. El efecto neto es reducir la inflamación y evitar que el sistema inmunitario ataque las propias células y tejidos del cuerpo. Mientras haya un buen equilibrio entre las células T beligerantes y las células T reguladoras más tolerantes del cuerpo, se mantendrá en buena salud el estado. Mazmanian y su equipo han descubierto que un microorganismo común llamado Bacteroides fragilis, que viven en las personas alrededor del 70 a 80%, ayuda a mantener el sistema inmune en equilibrio al aumentar su brazo inflamatorio. A principios de la década de los 90, los investigadores comenzaron a caracterizar varias moléculas de azúcar que sobresalen de la superficie de B. fragilis y por las cuales el sistema inmunitario reconoce su presencia. En 2005, Mazmanian y sus colegas demostraron que una de estas moléculas, conocida como polisacárido A, promueve la maduración del sistema inmune. En 2011, Mazmanian y sus colegas publicaron el estudio en Ciencias, detallando la vía molecular completa que produce este efecto, la primera iluminación de este tipo de una vía molecular para el mutualismo entre microbios y mamíferos. B. fragilis nos proporciona un efecto profundamente beneficioso que nuestro propio ADN por alguna razón no proporciona, dice Mazmanian. En muchos sentidos, coopta nuestro sistema inmunológico, lo secuestra. Sin el polisacárido A, que indica al sistema inmunitario que produzca más células T reguladoras, las células T beligerantes comienzan a atacar todo lo que se ve a la vista, incluidos los propios tejidos del cuerpo. Mazmanian sostiene que el reciente aumento de 7 a 8 de las tasas de trastornos autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple, está relacionada con la disminución de microbios beneficiosos. Todas estas enfermedades tienen un componente genético y un componente ambiental, dice Mazmanian. Mazmanian está convencido de que lo primero es cierto, que los cambios en el microbioma intestinal están contribuyendo significativamente al aumento de las tasas de trastornos inmunes. Sin embargo, la carga de la prueba recae en nosotros, los científicos, para tomar estas correlaciones y demostrar que hay causa y efecto al destrabar los mecanismos subyacentes, dice Mazmanian. Ese es el futuro de nuestro trabajo.